Vale, pues nada, buenos días. Sabéis que hoy ya tenemos o damos comienzo a la 7ª sesión de nuestro curso sobre Spinoza. Y tenemos el placer, el honor, el privilegio, ¿no?, de contar con la presencia de Gabriel Albiac, que viene con una charla titulada El lugar del Tractatus Politicus en la estructura de la ética. Antes que nada, antes de empezar, voy a hacer mi presentación, va a ser breve, dar las gracias a Gabriel por su amabilidad y generosidad al aceptar nuestra invitación a participar en este curso, en esta modesta apuesta que hacemos todos los años, un curso de pensamiento político. Recuerdo una conversación con José Antonio en la puerta del instituto, hablando de la posibilidad de hacer este año un curso sobre Spinoza, que el primer nombre que se escapó de su boca fue, bueno, tiene que venir Gabriel Albiac, de la sinagoga vacía, ¿no? Así que no podemos estar más contentos, ¿no?, de tenerlo hoy entre nosotros. Como he dicho, voy a intentar ser breve. Difícil, ¿no?, delinear o delimitar, ¿no?, una trayectoria tan larga, extensa, vasta, fecunda, una densidad conceptual importante. Por lo tanto, pues ya unas pinceladas para que sepamos, ¿no?, quién está aquí con nosotros. Gabriel Albiac es, pues, un escritor prolífico, filósofo, profesor de filosofía desde 1974 y catedrático desde 1988 de la Universidad Complutense de Madrid, columnista en diferentes medios de prensa, también colaborador en radio, estuvo las mañanas de Jiménez Los Santos, también participó en un programa Los Catedráticos con Agapito Maestre. Bueno, como he dicho, es súper difícil, ¿no?, trazar una línea concisa, ¿no?, y delinear esa larga trayectoria de Gabriel. Así que voy a mencionar algunos de sus trabajos así ensayísticos más reconocidos o quizá hitos, ¿no? Comenzaré hablando de, yo creo que es su primer libro, si me equivoco me corrige, de Luis Althusser, Cuestiones del leninismo, publicado en 1976, Al margen del capital, en 1977, De la añoranza del poder o la conservación de la filosofía, de 1979, La sinagoga vacía, evidentemente. Aquí me detengo un poquito, ¿no? Sabemos que es una obra, un trabajo, bueno, monumental, casi infinito, pero por qué no de la palabra, que revolucionó los estudios del pensamiento sefardita en el Ámsterdam de 1917, que culminaría con la obra también del autor que nos trae aquí, que es Baruch Spinoza. Trazando también los orígenes del materialismo filosófico que ha dominado en los últimos decenios, una obra que fue reeditada después en 2013, premiada en 1988 con el Premio Nacional de Ensayo, reeditada, ampliada, traducida. Hay una anécdota, ¿no? Fue traducida la edición francesa, lo que hace que autores anglosajones expliquen a Gabriel como si fuera un autor francés, aunque bueno, sabemos que... Traducido al español. Traducido, sí, traducido de vez en cuando al español, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con el diccionario de los adioses. Bueno, sí, el diccionario de los adioses. Sumisiones voluntarias, la construcción del sujeto político de Maquiavelo a Spinoza, que recoge lecciones de Gabriel en la Universidad Complutense, de Pascal, La máquina de buscar a Dios, de 2013, o de Pascal, Pensamientos, de 2018. Pascal también es un autor que, ¿no? Decir también que Gabriel, volviendo a lo de la sinagoga vacía, ¿no?, este trabajo monumental, brillante, prácticamente yo creo que siempre podríamos decir que está inacabado porque siempre podría seguir ampliándose, convierte a Gabriel en un referente cuando, si queremos hablar de Spinoza.
O sea, te dio con la poesía, poemario, creo que se titula Rock and Roll, también que novelas, o sea, Últimas Voluntades o Blues de invierno. Sus últimos trabajos, creo por ahí escuchar que lo describes como un díptico narrativo, En tierra de nadie, y El elogio de la filosofía, que decir que es un libro delicioso y admirar también el tratamiento literario, ¿no? que Gabriel da a la filosofía. Puedo, no sé, voy a decir de memoria, no sé si a lo mejor meto la pata y lo digo mal, un spoiler de cómo termina el elogio de la filosofía, la última frase, a la descortesía de decir que hay precipicios, llamamos filosofía, me parece precioso, maravilloso, y que resume muy bien, pero el libro hay que leerlo, ¿eh? Que simplemente es una citita y un spoiler, pero no es un spoiler. Bueno, como he dicho, es súper difícil, me dejo muchas cosas, tiene una trayectoria larga y una obra vasta, fecunda y envidiable. Yo cuando veo esas cosas y esa producción digo, ¿qué he hecho yo con mi vida, no? O sea, pero bueno, en fin, he hecho poco, algo he hecho. Bueno, ahora me voy a ir, ¿no? Porque de Spinoza va a hablar él. Yo aquí vengo a aprender, ¿no? Porque esto es un curso para formarnos, profesores de secundaria y nada, casualidades. Ayer no se lo quería contar, pero ayer se lo conté porque estaba nerviosa y no sabía de qué hablar y igual, me voy a contar. Bueno, yo soy un poco, los que me conocen un poquito más saben que me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer. La poesía es una cosa que a mí pues recurro a ella, no voy a decir que me salva ni que me cura, no, pero a veces incluso me remueve y me gusta que me remueva. Bueno, en uno de estos días, hace poco, hace unas semanas, pues necesitaba leer poesía y tenía un librito, hace un tiempo que lo tenía, y dije, bueno, pues voy a coger el libro de José Luis Rodríguez, que bueno, si no sabéis quién es, hay un artículo en la revista sobre él, un autor que también merece la pena acercarse, ya fallecido. Bueno, me pongo a leer y cuando llego al final del poemario, pues me encuentro con un texto que precisamente da título al libro, El origen de las especies, y veo que es para Gabriel Aguilar. Digo, no me lo puedo creer. Claro, yo estaba ahí con la historia de cuando va a venir Gabriel, a ver qué digo, a ver qué no digo, bueno, en fin. Y dije, pues ya está. Ya está. Voy. Ya lo que voy a hacer es, pues, bueno, leer un poquito de lo que José Luis dice aquí, de este texto que le dedica a Gabriel. Bueno, pensé eso de, ¿no? Lo inmersos que estamos en ese azar, ¿no? En esos encuentros casuales y me parece un encuentro súper bonito, ¿no? Encontrarme con este texto de repente, no estoy hablando de predestinación ni de cosas, ¿no? Es más bien de las tinieblas, de lo aleatorio y al final, ¡pum!, aparece en un día que estás así un poco nublada y apareció. Bueno, voy a comenzar primero con un fragmento con el que comienza el poemario, que es un fragmento de una carta, Hegel de 1819, el de Curtius, en la que Hegel dice: he vivido 30 años en una época constantemente agitada, llena de temor y esperanza. Esperaba verme un día libre de temor y la esperanza. Hoy me veo forzado a admitir que todo sigue igual. Claro. Este libro, escrito en 1979, que destila ese desencanto juvenil por la constatación de ciertos futuros perdidos o la constatación de un presente indecente con cierta permeabilidad hacia esa oscura especie de mundo que muchos desearían deshabitar. Comienza así, su libro de juventud realmente, porque 1979. Entonces, bueno, voy a leer unos fragmentos y ya me callo. Bueno,
Dice aquí José Luis, dice, fue en cualquier parte, que no recuerdo, la podredumbre es también el laboratorio de la vida, saludando con el bombín del sueño desesperado cuando me descubriste esta frase. Y luego dice más adelante, cuando éramos adolescentes y hermosos, Gabriel, antes de plantar el clavel infinito en el remolino de la podredumbre en cuyo fuego crecíamos como tabaco fresco, me parece precioso. Eso, me parece precioso. Hegel a lo mejor hubiera abierto un árbol solemnemente histórico. Nosotros lo hicimos con dedos embarrados de niebla y miedo. Ha crecido un poco, partisanos de miles de vibraciones, solidaridades cercas e inolvidables. Ya está bien. Así termino. Ya está bien. Me callo. Ahora que hablo. Bueno, querida Escena, estoy en primer lugar en deuda contigo por haber traído aquí la memoria de alguien que para mí fue mucho más que un amigo, de Pepo, porque José Luis Rodríguez para mí y para los amigos ha sido siempre Pepo. Lo único serio que puedo decir es que de algún modo hemos sido intercambiables. Él se ha muerto primero y por lo tanto yo sigo haciendo la misma obra. Pero, de algún modo, lo que hemos hecho los dos ha sido siempre exactamente lo mismo a dos voces. Y no te equivoques, en 1979, con 29 años, no teníamos nada de jóvenes, éramos realmente muy viejos. No, es verdad, es una cuestión generacional. En 1979, los de mi generación, antes de llegar a los 30, habíamos pasado ya probablemente más vidas de la que es normal, de lo que ha sido normal pasar a la mayor parte de las generaciones. Y bueno, esa evocación de Pepo me permite perdonarte que me hayas hecho sentir tan absolutamente viejo contando todo lo que he venido haciendo, mal haciendo a lo largo de mi vida. Así que me voy a centrar exclusivamente en un autor que está fuera del tiempo y al que, por lo tanto, la vejez no afecta para nada. Es curioso lo del siglo XVII. Dos de los más grandes autores del siglo XVII, y en particular los dos que para mí han sido más claves, han llegado a nosotros por un puro azar, en algún caso casi inconcebible. Ni Blaise Pascal ni Baruch de Spinoza habían publicado prácticamente nada en vida. Dejo de lado a Pascal, puesto que no vamos a hablar de él hoy, pero que es un caso límite, absolutamente límite, porque lo que constituye una de las grandísimas obras del siglo XVII es el cajón de los papeles de Pascal, es decir, lo que hubiera tenido que ir al fuego al día siguiente de su muerte. Asombroso. Digo, de lado a Pascal y en el caso de Spinoza nos encontramos con una peculiaridad muy diferenciada. Spinoza, en vida, solamente había publicado con su firma un tratadito menor, muy menor, dedicado a la obra de Descartes, los principios de la filosofía cartesiana, en el que naturalmente nosotros podemos investigar, rastrear la presencia de elementos que van más allá del cartesianismo, particularmente en la teoría de la sustancia, pero que por sí sola no hubiera dado entidad ninguna a su autor. Sabemos que la vida de Spinoza había sido extrañamente problemática y recóndita al mismo tiempo. Problemática, bueno, lo sabemos gracias a los archivos de la Inquisición española y a los testimonios de Fray Tomás Solano y Robles y del capitán Maltranilla ante la Inquisición. Como ustedes saben, Holanda en el siglo XVII era considerada en todo el mundo como
el epicentro de todas las herejías imaginables. No solo vistos desde España, si toman ustedes a los manualistas franceses del 17, si toman ustedes el libro de Stupp, por ejemplo, La religión de los holandeses, lo que se encuentran es el estupor de un autor francés cuando describe esa especie de magma de religiones extrañas, incluidos los judíos, que pueblan de modo completamente público el mundo de las Repúblicas Unidas. Cuando digo Ámsterdam, digo indistintamente Ámsterdam, Repúblicas Unidas, posiblemente se me escapará alguna vez Holanda, pero sepan naturalmente que estoy haciendo referencia a ese mundo de las Repúblicas Unidas. Lo tienen muy bien estudiado ese magma en dos libros esenciales. El primero de ellos, de final del siglo XIX, pero que sigue siendo una referencia obligada, el libro de Mainzmann, Spinoza en seine Kreis, Spinoza y su círculo. No existe edición castellana, pero sí una muy buena edición francesa actualizada en los años 80, que recoge un apéndice de documentación extraordinario elaborada por Pierre-François Moreau, que es el autor también de la edición crítica de Spinoza y que ha sido durante todos estos años y sigue siendo el gran referente de los espinosistas de mi generación. Y el estudio de Kolakowski, más centrado específicamente sobre las herejías cristianas, cristianos sin iglesia, del que se hizo una muy mala traducción en los años, yo creo que era final de los 70, pero que creo que en la actualidad debe tener una traducción decente. Digo que tenemos referencia de esa vida caótica de Spinoza a través de la transcripción de los testimonios tardíos sobre Spinoza en la Holanda posterior a su muerte. Pero también contemporáneos, pero es específicamente en los archivos de la Inquisición. Fray Tomás, Solano y Robles y el capitán Maltranilla dan testimonio de haberse encontrado en Ámsterdam, en medio de ese mundo para ellos inimaginable, con dos personajes particularmente inimaginables. Cuando un español, por cualquier motivo extraño, un español del 17, venía a parar a Ámsterdam, lo primero que hacía al volver a casa era presentarse ante la Inquisición antes de que la Inquisición se presentase en la casa de él, porque efectivamente Ámsterdam se consideraba territorio contaminado. Y normalmente se había llegado por azar. Es el caso de Fray Tomás, que había llegado porque su barco, no recuerdo ahora mismo, se había zozobrado, había sido tomado por los piratas. El hecho es que a través de otro barco había acabado en Ámsterdam, donde tuvo que estar una temporada antes de poder volver a España. Maltranilla, el capitán Maltranilla, había acabado ahí, huido de la búsqueda judicial como consecuencia de un duelo, de estas historias de soldados de la época. Y los dos cuentan lo mismo, que se han encontrado con una sociedad rarísima, con una ciudad rarísima, en la que allí nadie sabe en qué cree cada cual. Y lo que más nos llamó la atención, los dicen casi exactamente lo mismo y casi con las mismas palabras. Lo que más nos llamó la atención es que de pronto empezamos a ver gente que hablaba español exactamente igual que nosotros, que vestían exactamente igual que nosotros, que eran indistinguibles de cualquiera de nosotros, solo que empezaron a contarnos que eran judíos y nosotros no entendíamos nada. Y que encima se reían de nosotros. Nos decían, ah, sí, vosotros sois los de la Trinidad, ¿eh? Vale, vale. Que ese era el chiste favorito de los judíos españoles del 17, lo del uno y trino. Dice, pero lo más raro de todo fueron dos individuos. Un médico del Opera y un sujeto, el médico del Opera era Juan de Prado, y un sujeto bajito,
narigón, es la descripción que dan, bajito y narigón, que decían ambos dedicarse a la filosofía. Un fulano de Spinoza, le llaman, ¿no? Bajito y narigón, un fulano que se llamaba fulano de Spinoza, y que decía dedicarse a la filosofía. Y ambos, claro, yo les pregunté, ¿y qué? ¿También sois judíos? No, lo fuimos, pero no salimos de eso, son igual de supersticiosos que vosotros. Entonces no creéis en nada. Dice, hombre, creemos en... Se puede considerar que creemos en Dios, pero filosofalmente. De lo cual que yo no... Cada uno de ellos no entendimos nada. No entendimos absolutamente nada. Pues si este fulano de Spinoza, digo, que pulía vidrios, si ustedes visitan Ámsterdam pueden ver el taller de Spinoza y la biblioteca de Spinoza. La Asociación de los Amigos de Spinoza ha reconstruido la biblioteca con las ediciones originales. No son los libros de Spinoza, pero sí son las ediciones originales. Tenemos la inmensa suerte de que al morir lo único que deja Spinoza a su muerte son su máquina de pulir vidrios y su biblioteca. Por tanto, el notario que tiene que transferir la herencia hace una catalogación absolutamente minuciosa de esa biblioteca, que es muy divertido leer ahora, porque no se da cuenta, y en todos los judíos sefarditas cultos de Ámsterdam debía ser lo mismo, que esa biblioteca en lo literario es en muy buena parte una biblioteca de literatura española. Está Cervantes, pero está también un notorio antisemita como Quevedo, o está Góngora. En el terreno teórico, por ejemplo, es interesante reseñar que está el gran tratado de escolástica suarecista en neerlandés, el de Adrián Herebort, que por lo tanto eso nos permite entender que Spinoza sí tiene un buen conocimiento, o por lo menos tiene un conocimiento de la escolástica, cosa que por lo demás se nota bien en la obra. Pues bien digo, de este fulano Spinoza, aparte de ese testimonio que habría quedado en los archivos de la Inquisición, sin más, poca cosa hubiera quedado en la historia de la filosofía si a su muerte solamente se hubiera conocido lo por él publicado y firmado. Manualito de nada. Posiblemente sí hubiera quedado en la historia de los manuscritos clandestinos. Este panfleto era la feliz época en la que un panfleto tenía 800 páginas. Este panfleto publicado anónimamente y cuyo reconocimiento público jamás Spinoza realizó, aunque naturalmente en su correspondencia con sus amigos está claro que es suyo, y que lleva el título de Tratado Teológico Político. Si ustedes tienen en cuenta que estamos hablando de la sociedad más libre, con diferencia, del siglo XVII, de la única sociedad en la que impera la libertad de religión prácticamente absoluta. Ahora les especifico con qué única limitación, porque hay una. Ustedes se dan cuenta de hasta qué punto el propio autor y sus lectores, y su editor sobre todo, consideran radical el libro como para no atreverse a colocar ni nombre de editor, ni el pie de imprenta auténtico, el que figura es falso, ni la ciudad de impresión, que también es falsa. Ámsterdam se había configurado en los años, ya antes, pero sobre todo en los años de los hermanos de Witt, aunque el funcionamiento bien arraiga de atrás, desde desde el último decenio del XVI, pero vamos, en el XVII y sobre todo en los años de los Witt, Ámsterdam se había sentado sobre una tesis que aparece en el que es de algún modo el manifiesto político del Ámsterdam de la época del siglo de oro, de lo que es el siglo de oro holandés. Es el manifiesto de los hermanos de la Cour, la balanza política, que en lo referente a las religiones
plantea la siguiente tesis que el Estado va a aplicar estrictamente. Las Repúblicas Unidas aceptarán el libre ejercicio de toda religión que no se oponga al libre ejercicio de ninguna otra religión. Naturalmente, les decía, hay una excepción. Ustedes pueden verla inmediatamente. Esa excepción se llama catolicismo, en la medida en que se considera que buena parte de las comunidades religiosas que han venido a instalarse en Ámsterdam desde final del XVI son precisamente comunidades que vienen rebotadas, sobre todo de Francia, de España, pero también de otros lugares de Europa en esos años. Con esa única excepción, la libertad de religión es completa. De tal modo que una de las anécdotas más pintorescas de la implantación de la comunidad judía en Ámsterdam es la que aparece en las actas de la comunidad, que están ya publicadas en el siglo XVIII, pero son las actas de época, en las que se describe el momento crítico de la legalización de la comunidad. Los judíos españoles llegan a Ámsterdam a través de Portugal. Son los judíos que han pasado primero a territorio portugués. Como saben ustedes, la posición de la corona portuguesa era la contraria a la española. La posición de la corona española era favorecer la expulsión. Naturalmente que se podía optar por la conversión, pero favorecer básicamente la expulsión. La posición de la monarquía portuguesa era, por el contrario, favorecer la permanencia, y no solo favorecerla, sino durante mucho tiempo impedir la marcha, pues se consideraba justamente que, y en eso como decir, la sensatez era mucho más alta que la de la monarquía española, que económicamente era muchísimo más favorable que esa comunidad, que era una comunidad con una tradición de formación cultural mucho más alta de la media, pues era un capital a conservar. Pero bueno, a lo largo del XVI, una parte importante de los comerciantes judíos portugueses acaban recalando en Ámsterdam, crean allí la primera comunidad. Y las actas que serán publicadas en el siglo XVIII por David Franco Méndez, pero que son actas de época, las actas de Franco Méndez están editadas en la editorial Martinus Nijhoff de La Haya. También Martinus Nijhoff tiene editada la relación de las tumbas del cementerio judío de Ámsterdam. Son muy interesantes. Si visitan ustedes alguna vez, si tienen tiempo, en Ámsterdam, vale la pena desplazarse a la islita en la que está el cementerio judío. ¿Por qué? Porque van a encontrar una iconografía única. No, yo creo que no se puede encontrar en ningún otro sitio. En las primeras décadas de permanencia de la comunidad en Ámsterdam, las lápidas son lápidas judías, pero con iconografía cristiana. Lo que no van a encontrar ustedes en ningún otro lugar del mundo son lápidas judías con el texto en hebreo y al mismo tiempo angelotes encima, una cosa inimaginable, inimaginable fuera de ello, es un espectáculo. Bien, decía que Franco Méndez, en esas memorias do estabelecimiento, recoge el pasaje crítico de la instalación de la comunidad, el momento en el que los judíos españoles, cuando digo españoles, entiendan que español en ese momento y en Ámsterdam incluye lo mismo español que portugués y que la lengua que se habla y que se escribe es una amalgama de español y portugués. En el momento en que los judíos españoles están celebrando la fiesta de Kipur,
y el rabino está con los rollos, exhibiendo los rollos de la Torá. En ese momento, la autoridad local, que, sitúense ustedes en la época, Holanda está en permanente conflicto con España. Hay, desde hace unos años, unos personajes españoles en Ámsterdam que resultan raros. Resultan raros por su, ¿cómo decir? Por el blindaje de su privacidad. Ese blindaje es de una lógica aplastante, o sea, vienen de una sociedad en la que el judaísmo era clandestino, rigurosamente clandestino en España, menos rigurosamente en Portugal, y por tanto siguen con sus hábitos. Por más que les digan que allí se toleran todas las religiones, ellos siguen practicando todo de modo completamente privado. No existen sinagogas o casas de oración públicas, sino que lo que se hace es celebrar las ceremonias en domicilios privados. En esta ocasión, efectivamente, se está celebrando la ceremonia de Kippur. La autoridad que piensa que lo que se está produciendo ahí es la creación de un grupo español, esto es, un grupo de agentes enemigos dentro de la propia sociedad holandesa, piensa que van a asistir a una reunión de conspiradores y la milicia entra directamente, ¿no? Y se encuentran, entran al grito de ¿dónde están las hostias? ¿Dónde están las hostias? Y se encuentran al rabino con los rollos. El rabino muy amablemente le explica, no, mire, es que no somos católicos, somos judíos. Entonces el capitán al mando de la tropa, con la mayor naturalidad del mundo, le responde, hombre, haberlo dicho. Pues nada, nos vamos. Recen ustedes a su Dios por nosotros, que no tenemos nada contra ustedes. Y se marcha. Inmediatamente se produce una legalización sin equivalente en ningún lugar de Europa. Lo más cercano es Venecia, donde también la comunidad es integrada en las operaciones comerciales venecianas, pero mantiene lo que hasta el día de hoy podemos visitar, un gueto, lugar separado. En Ámsterdam jamás hubo gueto, hubo barrio, eso sí, pero un barrio no es un gueto. E inmediatamente los comerciantes españoles pasan a integrarse en la Compañía de Indias. El estatuto que se establece para ellos únicamente les limita el comercio minorista por una presión muy fuerte de los comerciantes de Ámsterdam que ven que la competencia puede ser muy dura, pero en lo que concierne al gran comercio no hay la menor complicación. Pues bien, digo, a la muerte de Espinosa en el año 1677, Espinosa en esa sociedad extremadamente libre es un paria. Es un paria que, como nos cuentan las actas de la Inquisición española, ha sido expulsado de la comunidad en el 27, aunque les dicen, nos han expulsado, pero nosotros nos hubiéramos ido por propia iniciativa, pero ya que nos han echado, pues mejor. Todos conocen ese texto terrible de la expulsión. El Jerem es una ceremonia terrible, aterradora. Yo les sugiero que lean la autobiografía realmente del precedente de Jerem en el Ámsterdam del 17, que es el de Uriel da Costa, que antes de suicidarse escribe su autobiografía y que cuenta el impacto de ese Jerem de un modo grafiquísimo. En Espinosa ese Jerem no parece haber tenido consecuencias mayores, salvo la de haberle obligado a tomar distancia. Tomar distancia implica adversidades económicas. El Jerem implica, entre otras consecuencias, en su grado extremo, por lo demás, el Jerem en grado Shamadhar, implica no solo la completa separación de la comunidad y de su familia, sino igualmente la prohibición de acercarse a ningún miembro de la comunidad a menos de 25 metros, de permanecer bajo el mismo techo en un domicilio y, esencial,
mantener ningún tipo de relación material ni económica con ningún miembro de la comunidad. Eso significa que Spinoza, que es hijo de una familia de comerciantes, tiene que abandonar todo su negocio y dedicarse a una tarea artesanal en la que tiene un cierto prestigio dentro de sus iguales en la época, como óptico. Si ustedes visitan la casa de Spinoza en Ravensburg, que eso está a las afueras de Leyde, ya les digo, tienen ahí la biblioteca y tienen la máquina de pulir lentes. Uno se imagina que una máquina de pulir lentes, que es una cosa tan de precisión, tiene que ser una maquinita. No, no, es un armatoste de madera con unas ruedas tremendas. Es una... A lo que iba. En 1677 Spinoza muere. Si la cosa hubiese quedado así, de Spinoza no habría quedado la menor memoria para nosotros. Pero ese círculo del que habla Mainzmann, ese círculo de amigos de Spinoza, revela su existencia real, en primer lugar, inmediatamente después de la muerte de Spinoza. Inmediatamente después de la muerte de Spinoza, Jarich Jelles y Lodewijk Meyer se hacen cargo del conjunto de los manuscritos dejados por Spinoza a su muerte. No podemos tener certeza de los motivos de la muerte de Spinoza, da la impresión de que debió tener una tuberculosis que se prolongó durante un cierto tiempo, el suficiente, eso sí podemos establecerlo, para que Spinoza depurase completamente sus manuscritos. Eso significa que lo que Jelles y Meyer encuentran a la muerte de Spinoza no son, como en el caso de Pascal al que les hacía referencia antes, los papelotes sueltos, recortados, tirados en una caja, que nos vuelven locos, o que nos han vuelto locos a los editores contemporáneos de Pascal. No, es todo lo contrario. Spinoza ha cerrado los textos que consideraba hechos y ha quemado los que consideraba que estaban incompletos o insatisfactorios. Hay entre esos quemados algo que a todos los spinosianos siempre nos duele, que es que Spinoza haya quemado su traducción del Pentateuco. Pues ha sido fascinante conocer la traducción al latín del Pentateuco de Spinoza, para la cual, por lo demás, él escribió su tratado de gramática hebrea, que ese sí se ha salvado, para poder enfrentarse al texto. Cuando uno lee el Teológico Político, claro, a diferencia de lo que son los análisis bíblicos de otros autores de la época, Spinoza, la lengua que realmente conoce como lengua culta es el hebreo bíblico. El latín, vamos a ver, el latín de Spinoza, y es una suerte para nosotros, es una lengua que Spinoza aprende muy tarde y que tiene la inmensa ventaja de que opera como casi una transcripción literal de la estructura sintáctico-morfológica del castellano. Eso hace que la traducción sea muy sencilla y a veces engañosamente sencilla. ¿Qué ha dejado Spinoza a su muerte? Bueno, un texto del cual la correspondencia da múltiples referencias y que sus mejores amigos conocen, solo sus mejores amigos, porque Spinoza prohíbe terminantemente que el texto sea transmitido a gente que no forme parte de ese círculo íntimo del que habla Mainzmann. La ética demostrada según el orden de los geómetras. El Teológico Político no figura, ¿por qué? En primer lugar, porque no es póstumo, ha sido editado en vida. En segundo lugar, porque como Spinoza nunca lo ha reconocido en vida, sus editores prefieren dejarlo de lado. Inmediatamente detrás de la ética aparece esto, el tratado político, y aparece un De Intellectus Emendatione que está incompleto
pero acabado, en lo que básicamente acabado en su redacción, y una selección de cartas. Selección, está claro, porque lo que ha llegado hasta nosotros es exclusivamente cartas en las que prácticamente no hay una sola referencia personal, es decir, son cartas teóricas. Es dificilísimo encontrar referencias personales en esa correspondencia. La correspondencia en el siglo XVII no es equiparable a lo que ha sido la correspondencia para nosotros. En el siglo XVII la correspondencia tanto entre los filósofos como entre los científicos, tiene más, ¿cómo decir?, sería más comparable a lo que en las sociedades del siglo XIX y XX han sido las revistas especializadas, es decir, un modo de intercambio de puntos de vista. Si ustedes ven, por ejemplo, la función del padre Mersenne en el medio cartesiano, o si ustedes ven la función de Oldenburg desde Londres en el conjunto del mundo científico europeo, hay personajes que juegan el lugar de punto de cruce, de buzón, a través del cual los autores van intercambiando puntos de vista. Eso en la correspondencia de Spinoza llega al límite porque claramente Spinoza solamente ha dejado vivas las cartas que no tenía problema para que se editasen. La edición de los textos de Spinoza es asombrosamente rápida. Spinoza muere el 21 de febrero del año 77 y la primera edición, que son dos ediciones con diferencias de semanas, una en latín y la otra en neerlandés, las dos ediciones del Opus Posthumum aparecen a finales, en la última semana de diciembre de ese mismo año. Ustedes tienen en cuenta la tarea, que podemos por lo demás ir fechando casi día a día, la tarea porque a través de la correspondencia de Yelles, de Lodewijk Meyer y de el propio editor, Rioverth, que realmente ha asumido un coste y un riesgo considerable, porque hasta ese momento Spinoza había tenido más que dudas acerca de la publicación de sus textos. Hay una carta a Oldenburg en la que Spinoza cuenta a Oldenburg cómo ha estado en Ámsterdam. Aquí está. Es la carta 68. 2 años anterior a su muerte, 1675, 22 de julio, en la que Spinoza cuenta su único intento de publicación de la Ética. Cuando recibí vuestra carta de 22 de julio, partía para Ámsterdam con el propósito de dar a la imprenta el libro al que me refería en mi carta anterior, que es la Ética. Mientras me ocupaba de ello, se difundió por todas partes el rumor de que estaba en prensa cierto libro mío en el que pretendía mostrar que no hay Dios, y no eran pocos los que daban crédito a ese rumor. Algunos teólogos, se está refiriendo naturalmente al ámbito escolástico, algunos teólogos, quizá los autores mismos del rumor, aprovecharon la ocasión para querellarse contra mí ante el príncipe y los magistrados. Por otra parte, los estúpidos cartesianos, para librarse de la sospecha de serme favorable, no cesaban de condenar por doquier mis opiniones y mis escritos, ni cesaron hasta hoy. Eso es 75, verano del 75. En ese momento Spinoza considera que publicar la Ética es lo suficientemente peligroso como para renunciar a ello y considerar que prefiere estar tranquilo y que le dejen en paz y poder seguir trabajando.
Rioberts, sin embargo, asume ese riesgo y además lo asume en doble edición. No solo en el latín, que podríamos considerar es únicamente accesible a una clientela más técnica, sino simultáneamente en el neerlandés, que es la lengua de uso común. Esa edición, que por cierto, si les interesa, pueden ustedes manejar en la actualidad sin ningún problema. Yo siempre maldigo mi pobreza cuando recuerdo que en el año 1979 tuve en un anticuario de Ámsterdam en la mano un ejemplar de esa edición de 1677 a un precio, pues al precio que correspondía, que naturalmente está muy por encima de un recién profesor numerario que no podía endeudarse de tal modo. Y maldigo a la facultad, pero eso sí que no me sorprende lo más mínimo, a la que comuniqué, oye, no puedo quedármelo yo, pero supongo que la facultad sí. Y me dijeron, no, ya tenemos ediciones de Spinoza. Ah, ya tenéis, no queréis una primera edición, ¿verdad? Estupendo. Pues allá vosotros. Pero les decía que pueden ustedes manejarla sin ningún problema, porque en la actualidad, hace pocos años, hace 5 o 6 años, no mucho más, Pina Totaro, que es una de las espinosistas italianas que se formaron junto a la gran espinosista italiana del siglo XX, que fue Emilia Giancotti Boscherini, Emilia Giancotti sencillamente. Pina Totaro hizo una edición facsímil espléndida, que se puede adquirir a un precio razonable, sin más. Bien, les decía, esa edición del Opus Póstumum contiene la edición Princeps del Tratado Político. Lo primero que, habría que señalar de ese tratado político es, como decir, el tratamiento extrañamente de obra secundaria, y les explicaré por qué considero que extrañamente, que se le dio en los siglos inmediatamente posteriores. La ética es inmediatamente traducida a todas las lenguas cultas europeas en muy poco tiempo. Sin embargo, miren, les doy un listado de el calendario de traducción del tratado político en lenguas europeas. La primera, bueno, aparte del neerlandés, que ahí ya les he dicho que es inmediato, las dos ediciones salen juntas. La primera edición es la alemana 1785, más de un siglo después. La segunda, la traducción de William McCall en inglés, es de 1854, casi 2 siglos. Al francés hay una primera traducción, muy poco después de la inglesa, en 1860, la de Prat, pero que se considera bastante insuficiente. La canónica es de 1861, la de Cessé. Y sigo, al italiano 1918. 1918. Al portugués en Brasil 1936. Al japonés 1940. Ruso, magiar y serbo-croata 1957. La primera traducción española es de 1966. Asombrosamente, la primera traducción al hebreo es de 1982. Y de las que yo tengo registradas, la última traducción es la traducción al polaco, año 2002. El tratado político es considerado durante 2 siglos como una especie de revisión del mundo histórico-político holandés sin la entidad teórica
de la ética, ni siquiera del Tractatus Theologico-Politicus, que se ha reeditado mucho más rápidamente, lo cual, en mi opinión, es un error grave. ¿Qué es, ante todo, el tratado político? El tratado político es una teoría general del imperium. Y al decir una teoría general del imperium, no piensen que estoy cometiendo la cursilería de usar innecesariamente un término en latín por el gusto de hacerlo. Si utilizo el término es porque les decía hace un momento que a veces la facilidad de traducción del texto spinosiano, como todas las facilidades en traducción, es muy engañosa. Les decía, no van a encontrar ninguno de los refinamientos sintáctico-morfológicos del latín clásico. Claro que no, claro que no. Los usos de construcción de un Virgilio, de un Ovidio, que nos vuelven locos a la hora de traducir, no aparecen para nada sujeto, verbo, predicado, punto. Pero, sin embargo, Spinoza y los lectores de la ética, eso lo tienen muy claro, Spinoza ha tratado de reconfigurar completamente el diccionario. No es la estructura formal facilísima de traducir, sino el contenido de las palabras, el significado, el que queda modificado por completo. De tal modo que, claro, por dar el ejemplo de la ética, el más sencillo de los ejemplos, cuando decimos Deus, pues hombre, traducimos por Dios, porque no hay otra. Pero como está perfectamente claro, lo que Spinoza llama Deus no tiene absolutamente nada que ver con lo que nadie haya designado como Dios, ni en su tiempo, ni posteriormente. De ahí el desconcierto al que les hacía referencia antes de Fray Tomás Solano y de Maltranilla. Ellos eran tíos, pero que creían en un Dios filosófico. Bueno, vamos a ver qué demonios es eso. En el caso del tratado político, aunque el término también aparece en la ética, pero específicamente les decía, el tratado político es un tratado del imperio. Pero, ¿qué demonios es el imperium? Posiblemente posiblemente donde de modo más sencillo lo vean definido, sea en el epígrafe 17 del capítulo 2 del Tratado Político. Hoc jus quod multitudinis potentia definitur imperium appellari solet. Ese derecho que define la potencia de la muchedumbre es lo que se suele llamar imperio. Y les indico ya, para que vean hasta qué punto el problema es gordo, les indico que el traductor de la gran edición bilingüe de las obras de Spinoza, edición crítica dirigida por Pierre-François Moreau, y que es hoy la edición canónica para el texto en latín, yo no diría que siempre para la traducción. En este caso traduce imperium por soberanía, lo cual a mí personalmente me parece un grave error. Pero bueno, eso es otro problema. Paréntesis, de las ediciones de Spinoza en general y del Tratado Político en particular, como ustedes saben, la edición canónica es de principio del siglo XX, es la edición Gebhardt, los 5 volúmenes de la edición Gebhardt. A partir de la segunda mitad de los años 70, Pierre-François Moreau, con un equipo de investigadores mixto holandés
y francés, inició esta nueva edición crítica bilingüe que aparece en latín y o bien en francés, o bien en inglés, o bien en neerlandés, y que en lo que concierne a la bilingüe latín-francés está editando, porque todavía no está acabada, PUF, Prensas Universitarias de Francia. Para el texto latín, en estos momentos, es obligado utilizar esa edición, para lo que está editado, porque falta todavía el volumen de las cartas, el epistolario. Para la traducción, ahí ya varía. Yo diría que para la traducción de la ética, la traducción que es del mismo Pierre-François Moreau es la definitiva, que en buena parte o totalmente sucede lo mismo para el teológico político, en el que la traducción realizada por Moreau y Jacqueline Lagré, y que fue el primero de los volúmenes que apareció de la edición, es también, yo creo que inmejorable. Yo les diría, por el contrario, que para la traducción del tratado político tengan siempre para el texto latino a la vista esta edición, la de el volumen quinto de la edición Moreau de las obras de Spinoza, pero que sin embargo la traducción es problemática porque Charles Rémond utiliza un criterio que a mí me parece discutible. Naturalmente está justificado, pero a mí me parece discutible, que es el de primar. Es muy habitual eso en las traducciones académicas francesas. Primar la estructura literaria sobre el exceso de literalidad. Yo pienso que de las traducciones francesas, para mi gusto, es mucho mejor una traducción ligeramente posterior, en fin, la de Rémond es ¿de qué año? 2005. Yo como traducción, pero insisto, siempre para el texto, la edición de las completas, en la que, por lo cierto, el texto latino está preparado por Homero Proietti, que es uno de los grandes especialistas en filología spinozana y que preparó también la edición italiana. Pero para la traducción, en el caso francés, yo prefiero de lejos, digo, la edición de Potreau, que es del año 2013, un poquito posterior, y que en mi opinión corrige algunos de los defectos de traducción de Rémond. En lo que concierne a las traducciones españolas, hay dos en el mercado. La primera fue la que hizo Atilano Domínguez hace ya muchos años, que es muy meritoria en la medida en que no había. Yo creo que en estos momentos, sin embargo, pese a algún pequeño error, no hay discusión que la mejor traducción del tratado político en español es la que realiza Juan Domingo Sánchez Stop para la editorial Trota y que se publicó hace muy poco, hace un par de años. Simplemente les advertiría de un pequeño error que hace difícil la lectura. Es una tontada, pero como está en la introducción puede crear ciertos problemas. Los editores de Spinoza, Gelles, muy en concreto, colocan a modo de prólogo del tratado político la última de las cartas recogidas en el epistolario spinosiano, la que aparece como carta 84, que aparece como carta a un amigo. Sabemos que en realidad es una carta a Yarik Gelles mismo. El mismo Sánchez Stop que tradujo el tratado político, tradujo de muchos años, pues ahora les digo la fecha. Fui yo en su día quien encargó esa traducción. ¿Pero en qué fecha es? 88. Tradujo en su día, Spinoza está contando la estructura del tratado político y tras haber explicado cómo
analizará la monarquía, la tiranía, etc. Spinoza decía: me ocupo actualmente del 7º capítulo, en el cual demuestro las tesis del que cierra los 6 anteriores y que se refieren a la monarquía bien ordenada. El traductor aquí se despista y dice que el capítulo 6 demuestra metódicamente las distintas tesis de los 6 capítulos anteriores que conciernen al orden de la monarquía bien ordenada. Es absurdo, y el lector lo ve inmediatamente, porque ¿cómo va a dedicar los 6 capítulos anteriores a la monarquía? Lo que dedica a la monarquía es el capítulo anterior, el último de los 6 anteriores. Pero bueno, digo, tras ese algún pequeño deslizamiento de ese tipo, esa es la traducción que en español yo creo conviene tomar como referencia, se puede tomar como referencia. Bien. Primer problema del tratado político. Su cierre completamente abrupto. Capítulo 11, que empieza así. Paso ahora a ese tercer tipo absoluto en todo del Estado que hemos convenido en llamar democrático. Escribe una página y media introductoria y el texto se corta. Los editores colocan al pie un reliqua desiderantur, falta el resto, que nos sume en una perplejidad considerable. ¿Por qué perplejidad? Podríamos decir, bueno, es un original, es un manuscrito inacabado. Hombre, no es un manuscrito inacabado. Los manuscritos inacabados están inacabados no en su línea final, están acabados en todo el texto. Insisto, cuando uno, y hablo desde mi experiencia, se pone a editar los fragmentos de Pascal, sabe perfectamente que las discontinuidades en una frase o los errores de concordancia en un pasaje son continuos, no están al final, están en todo el texto. Lo asombroso del tratado político es que es un texto que está milimétricamente redactado hasta la última coma en el conjunto de lo que es finalmente editado y que se corta en limpio con un acerca de esto ya está todo dicho. Primer problema. Segundo problema. El capítulo que les estoy hablando de problemas que no vamos a dejar resueltos, que simplemente vamos a dejar enunciados porque yo creo que son problemas abiertos. Segundo problema. Tanto el inicio de ese capítulo 11 como en diversos pasajes del texto se hace referencia a la democracia como forma absoluta del imperium, paso finalmente al tercer imperium, que es un imperium en esta ocasión absoluto y al que llamamos democracia. Y sin embargo, no solo el momento de redactar eso queda cortado, sino que cuando en el encabezamiento del tratado político los discípulos de Spinoza
tratan de dar en brutal elipsis al lector de qué trata el tratado político, escriben lo siguiente. Tractatus Politicus. El subtítulo no es de Spinoza, con casi seguridad es de Gelles, pero en todo caso, este es un texto que Spinoza ha discutido largamente, como el de la ética, con todos los amigos que se encargan de editarlo. Por tanto, lo que están dando es lo que el círculo spinosiano considera que es el tratado. Tratado político en el cual se demuestra de qué modo una sociedad, atención al inciso entre comas, ubi imperium monarchicum locum habet, sicut et ea ubi optimi imperant. Y se acabó. Es decir, traducido literalmente, en el que se demuestra de qué modo una sociedad en la que impera ya sea un imperium monárquico, ya sea un imperium, traducido literalmente sería de los mejores. Yo prefería, fíjese, aunque suene raro, traducirlo por óptimos, y ahora les voy a explicar por qué. Ya sea un imperio monárquico, ya sea un imperio de óptimos, deban ser instituidas, una u otra, estamos en dos. Pero lo verdaderamente importante no es la enumeración de las dos, sino frente a qué. Ne in tyrannidem labatur, et ut pax libertasque civium inviolata maneat. Para no caer en la tiranía y para que la paz y la libertad de los ciudadanos permanezcan, maneat, permanezca inviolada. El tratado político es un tratado del manere, es decir, del permanecer. Y naturalmente que el lector de la ética no se sorprenderá en modo alguno de eso. Spinoza utiliza otro verbo en la ética, pero exactamente con el mismo contenido. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que define la esencia de un individuo? Y usted recuerda perfectamente que individuum en Spinoza expresa a cada uno de ustedes, a usted o a mí, o a esto, o a esto. Individuum es toda realidad concreta, toda cosa. Spinoza utiliza la palabra cosa allá donde los tratadistas escolásticos hablarían de ens. ¿Qué es lo que caracteriza, lo que define, lo que constituye, aunque sea metafóricamente, ya veremos por qué metafóricamente, la esencia de cada individuo? La permanencia. La permanencia, cuidado, con un pequeño matiz, el conatus de perseveratio, es decir, todo ente se esfuerza por permanecer en su ser.
Esto está aquí a 1,5 metros del aire porque una fuerza lo está manteniendo como tal. Si esa fuerza cesase, se convertiría en otro objeto, que es el objeto despanzurrado en el suelo. La permanencia indica dos factores. Por un lado, la estabilidad que permite definirlo y por tanto hablar de él. Y en segundo lugar, la amenaza, porque es una amenaza, de la temporalidad que está permanentemente acechando a cualquier realidad individual y que hace que en el tiempo lo que nosotros construimos lingüísticamente como identidad no sea más que un consuelo perfectamente mentiroso. En el curso del tiempo nada sobrevive, pero no es que nada sobreviva al final del proceso, nada sobrevive a cada instante del proceso. Spinoza dará eso en unos términos muy brutales, yo creo que de una claridad absoluta, en el axioma de la parte cuarta de la ética. Axioma de la parte cuarta de la ética. En la naturaleza es decir, en todo, no hace falta recordarlo, que en Spinoza no hay trascendencia de ningún orden. Lo que asusta a Spinoza en el siglo XVII y sigue asustándolo hasta el siglo XX, no es que se hable de Dios y de la naturaleza como intercambiables. No. ¿Cómo decir? El último y más consolador, o la última y la más consoladora de las manipulaciones y de los enmascaramientos de Spinoza es el que el que utilizando la terminología de John Toland, que se forja entre 1702 y 1720, pasa a hablar de Spinoza como de un panteísta, es decir, como algo en lo cual se podría establecer una escala emanativa y, por lo tanto, un proceso ascendente. No, eso no hubiera asustado a nadie. Eso, desde la cadena de las hipóstasis plotiniana, forma parte de algunas de las convenciones mayores de las creencias deístas. No. La idea spinosiana es que no hay absolutamente ningún tipo de jerarquía, que no hay, por lo tanto, trascendencia de ningún orden, que la causalidad en red, la que es definida en la parte primera de la ética, es la proposición 34, no estoy seguro. La causalidad en red, un momentito, que se la encuentro en un momento, pues de una claridad absoluta. Narices, si es que no estoy en su sitio. Lo estupendo de tener un libro tan marcado es que ya no sirve de nada, pero las marcas ya están en todas partes. Ay, señor. Aquí, no era el 30, era la 28.
ninguna cosa de la primera parte, es Ética 1.28. Ninguna cosa singular, o sea, ninguna cosa que es finita y tiene una existencia determinada puede existir ni ser determinada a obrar, si no es determinada a existir y obrar por otra causa que es también finita y tiene una existencia determinada, y a su vez dicha causa no puede tampoco existir ni ser determinada a obrar, si no es determinada a existir o obrar por otra que es también finita y tiene una existencia determinada, y así hasta el infinito. Es decir, no hay ningún tipo de ascenso, que sería la dinámica del emanatismo plotiniano y la dinámica que ya en el siglo XVIII Toland dará como específica de lo que él llama por primera vez panteísmo. Jerarquía en la cual el absoluto se va expresando en lo empírico concreto. En Spinoza no estamos en modo alguno en ese plano, sino que estamos en el territorio de la causalidad no trascendente. Es decir, simplemente en la red de las determinaciones que se despliegan en el tiempo y que, como les indicaba hace un momento en el axioma de la parte cuarta, nos fuerzan a entender todo lo que existe como un nódulo, un punto en el cual se cruzan vectores. Naturalmente, ¿qué es la causalidad galileica? Si es que no hay tampoco ninguna sorpresa. Lo que está Spinoza es tratando de utilizar el único concepto de causalidad operativo en la ciencia de su época. Por eso, naturalmente, el apéndice de la ética insiste tanto en que todas, Spinoza no dice la mayor parte, dice todas, las mistificaciones humanas provienen de una sola, que es la de creer que la naturaleza opera en términos finalísticos. Es la creencia en la finalidad la que introduce todas las distorsiones. Piensen ustedes inmediatamente en qué está pensando Spinoza. Ya os he dicho que Spinoza conoce a los tratadistas escolásticos y que en su biblioteca está específicamente el tratado suareciano de Adrian Herebort. Recuerden ustedes el libro segundo de la física de Aristóteles. Recuerdan ustedes la definición de la etiología en ese texto aristotélico. Aristóteles está explicando la serie de las causas y cómo se cierra el pasaje. De todas esas causas hay una que rige a todas las demás y que es la que orienta su funcionamiento, que es la causa final. La causa final es la clave de la etiología, es la clave de la teoría de las causas. Spinoza considera que efectivamente la causa final es la clave de todos los errores. Si pensamos en términos finalísticos, no construiremos más que la proyección de nuestros deseos imaginarios sobre lo real y por lo tanto no estaremos más que tomando la realidad como un espejo y por lo tanto mistificándola completamente. En la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más potente y más fuerte. La naturaleza es una red de causas. Imagínense un proceso de causación, insisto, de vectores galileicos en el que cada nódulo es una composición de fuerza que a su vez da origen a otra composición de fuerza y que se despliega ilimitadamente. Pues bien, eso tiene una consecuencia inmediata y es que no existe nódulo permanentemente estable. Un nódulo permanece estable en la medida en que logre neutralizar sus fuerzas. Pero esa neutralización de fuerzas solamente sería ilimitada si una de las fuerzas se sobrepusiese absolutamente a las otras, lo cual es impensable en el ámbito empírico, porque si un vector se sobrepusiese a los otros, sencillamente desaparecería. Cuando estamos hablando del infinito, eso tiene sentido, claro, pero si estamos hablando de lo concreto, entonces tenemos un problema muy serio. Les indico esto porque eso nos puede hacer permitir algunos de los problemas con los que vamos a vernoslas inmediatamente en el tratado político.
¿Son los hombres libres? En la pregunta que haría el tratado de Hereward y todos los tratados escolásticos de la época, ¿existe el libre arbitrio? En Hereward, como en toda la escolástica, las dos preguntas son la misma. En Spinoza, el disparate, pero además el disparate mayor, es pensar que las dos preguntas son la misma, porque son dos preguntas por completo diferentes. La segunda se puede responder con una sencillez absoluta. Basta percibir qué es lo que estamos diciendo. Libre arbitrio, esto es, libre voluntad, es una contradicción en los términos. Es un oxímoron monumental. Porque vamos a ver, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la volición. ¿Sobre qué se asienta la voluntad? Sobre la proyección hacia algo que no se posee. ¿Qué significa eso? Desde que Platón lo formula en el Fedro. Que el queriente, el volente, es siervo del querido o de lo querido. O si no quieren utilizar el término siervo porque es demasiado antropomorfo, está determinado por lo querido. Ahora bien, ¿cómo podemos decir que es libre algo que está determinado por otro? La definición de la libertad, les recuerdo, aparecía en la definición séptima, matizada por un curiosísimo recurso retórico. Spinoza es muy poco aficionado a los abusos retóricos. Yo creo que el único juego retórico explícito, porque tiene función didáctica, es este de la definición séptima. Les leo la definición séptima. Se llama libre aquella cosa, ya les he dicho el sentido siempre que tiene cosa, se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema donde Spinoza introduce una metáfora que de inmediato falsa es a continuación. Y necesaria, y se llama necesaria, o mejor, constricta. Vidal en su traducción traduce por compelida, lo cual está estupendamente, pero tengan a la vista el constricto. Ahora les digo una palabra sobre las traducciones de la ética. Sobre el constricto latín, que es bien riguroso, y necesaria o mejor constricta a la que es determinada por otra cosa a existir y operar de cierta y determinada manera. ¿Por qué Spinoza dice primero necesaria para a continuación corregirlo? Es decir, no, necesaria, no, constricta. Pues por algo elemental, porque necesario es todo, tanto lo libre como lo siervo, tanto lo autodeterminado como lo heterodeterminado. El teorema de Pitágoras es autodeterminado, no depende de medición de ningún tipo, sino de la estructura formal del enunciado. Pero eso no significa decir que no sea necesario, al contrario, es absolutamente necesario. Y en términos spinosianos, libre. Libre en tanto que necesario, es decir, en tanto que ninguna medición podrá modificar su enunciado. Por eso, cuidado. Se nos ha ido la palabra necesaria. Es una tontería. Acabo de decir una tontería. Dices, no haces eso nunca, ahora estás escribiendo, sabes que si has hecho una tontería, la tachas y se acabó. No, pero a Spinoza le interesa que quede claro que se puede cometer ese deslizamiento. Lo que se opone a libre no es necesario. Necesario es todo, lo libre como lo siervo. Lo que se pone a libre es lo constricto, es decir, aquello que se rige no por una necesidad interna, sino por una necesidad externa. La distinción no está entre necesario y no necesario,
No hay contingencia en Spinoza. Todo, absolutamente todo es necesario. Hablamos de decir contingencia, dice Spinoza, es decir simplemente ignorancia. Cuando no sabemos cómo se ha producido algo, contingente. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo del apéndice de la parte primera, que es muy divertido y muy claro? Un buen señor sale a la calle y ¡pumba! A los 4 pasos le cae una teja encima de la cabeza y lo mata. Dice, claro, ¿qué dirá un ignorante? Pues hombre, puede optar por dos variedades. Una, si realmente es muy supersticioso, dirá que Dios lo ha matado y que le ha atizado con la teja. Vale. Otro, si quiere ser más abstracto, dirá, bueno, pues ha sido mala suerte, ha sido un azar imprevisible, ha salido por ahí y le ha caído la teja encima. O sea, nosotros diremos, naturalmente que no somos tan tontos como para decir que podemos establecer toda la serie de determinaciones causales que han incidido sobre esa muerte, pero trataremos de establecer el máximo posible de vectores que confluyan sobre ese momento de las 12, 10 minutos, 14 segundos de la mañana en que una teja cayó sobre la cabeza de este señor. Y tendremos entonces que analizar cuáles eran los horarios habituales de este señor, por qué salía a esa hora de la casa, qué hizo que en ese momento saliese 5 minutos antes o 3 segundos después, qué condiciones meteorológicas hicieron elevarse un huracán en ese momento, qué características de construcción tenía el edificio. Es decir, el conjunto de elementos humanos. Naturalmente, dice Spinoza, seamos sensatos. Una inteligencia finita no podrá nunca en el ámbito de lo empírico alargarse infinitamente. Dice, y naturalmente siempre habrá algún listo que nos dirá, pues no podéis llegar a toda la infinitud de las causas. Si somos mínimamente sensatos, le digo, mire, no. En el ámbito empírico tenemos que limitarnos al ámbito de causaciones en el que podemos movernos. Sí podremos, sin embargo, decirle, y eso con rigor bien determinado, que dada la resistencia de la bóveda craneana de un edificio y el peso de un determinado tipo de teja, la incidencia de esa teja en un ángulo determinado sobre la bóveda craneana provocará necesariamente la muerte de ese individuo. Más allá de eso, lo demás, pues, hombre, podremos establecer una serie de causaciones, pero no más. Estamos ahora, digo, en el ámbito de la política. ¿Cómo introducir la determinación política en el ámbito de esa teoría general de la subjetividad humana, en esa teoría de la determinación de la subjetividad humana, que es la ética? La ética, como ustedes saben perfectamente, parte de una primera parte, un primer libro, como quieran llamarlo, que es un dedeo. Pero no nos engañemos, les he insistido sobre el sentido de las palabras. Un dedeo en Spinoza es una teoría general de la causalidad. Es decir, es una teoría de la red causal. Decir dedeo es decir acerca de la red causal. Una parte segunda sobre la naturaleza y origen del alma, que lo que hace es analizar un sector concreto de la red causal, el que configura el ámbito de nuestros pensamientos. Palabra no fácil de traducir, mens. En español tenemos, y también en italiano, la extraordinaria fortuna de que mens se haya trasladado a las lenguas modernas.
No sucede así en todas las lenguas. Los franceses tienen siempre un problema terrible para traducir mens, porque mens no se ha trasladado al francés. Por lo tanto, se ven obligados a traducir mens por âme, siendo así que para âme en Spinoza aparecen otros términos como ánima, y que de lo que está hablando Spinoza muy deliberadamente es de la mente, es decir, de ese modo de producir imágenes y pensamientos. Pues bien, digo, una tercera parte, que es, perdón, una segunda parte, que es acerca de la mente, una tercera parte que estudia cómo se construyen las representaciones de la mente y cómo esas representaciones generan el ámbito de los afectos, y una cuarta parte específicamente dedicada al estudio de los afectos, que curiosamente aparece asimilado en el título mismo de la cuarta parte como de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos. Y una quinta parte que trata sobre el ámbito más específicamente ligado a la libertad, que es el de intelecto, un tratado del intelecto o de la libertad humana. En mi opinión, ustedes deberían entender ese tratado político que busca establecer cómo se puede mantener la paz, pero también la libertad, entre comillas e interroguen todo lo que quieran, en la sociedad humana simultáneamente. Porque si no, simultáneamente no hay ningún problema. Spinoza va a dar inmediatamente el ejemplo, pero ya lo había dado en el Teológico Político. Tomen ustedes cualquier teocracia y tendrán ustedes la paz y la estabilidad, el manere de la paz, perfectamente establecido. Tanto en el Teológico Político como en el Político, Spinoza va a ir de contra de espíritu. Miren, no existe estado más estable que el de los turcos. El único problema es que es una teocracia y por lo tanto es tan estable como exento de libertad. Spinoza tiene a la vista lo que ha sido el Estado casi utópicamente libre. Os digo sinceramente, o sea, para un ciudadano del siglo XVII, lo de las Repúblicas Unidas era un grado de libertad inimaginable. No se puede imaginar algo equivalente en ningún lugar del mundo en ese momento. Ahora bien, eso que el Teológico Político plantea como el gran modelo. Recuerden ustedes que el Teológico Político se inicia con una apología del estado de los Witt y se termina con el mismo pasaje. Es la única vez que Spinoza hace eso, tomar un pasaje y repetirlo, el pasaje inicial del texto, y repetirlo al final del texto. Pero vamos a ver, en 1677 las cosas están perfectamente claras. Los Witt, el estado de Jean de Witt ha sido destruido. Los hermanos Witt han sido linchados. Ustedes recuerdan el cuadro de Jean de Ven, terrible, que está en el Museo de Ámsterdam, en el Rijksmuseum, en el que se ve a los dos de Witt descuartizados a la manera del buey descuartizado de Rembrandt. Y no existe la menor perspectiva de que eso pueda ser restablecido. La pregunta entonces del tratado político está perfectamente fechada. ¿Cómo podemos concebir lo político para encontrar no un modelo de orden utópico, en modo alguno, sino
una articulación de los conflictos que permita eludir, en la medida de lo posible, la tiranía. A ver, para no eternizarnos, un par de reflexiones más y entramos en el diálogo que dará mucho más juego. Desde el arranque del tratado político, ustedes habrán observado que Spinoza habla de dos referentes a los que remite en términos de valoración completamente contrapuestos. Se trata de lo que él considera sus predecesores en teoría política. Considera en sentido propio no hay una teoría política que pueda considerar predecesora de la que él está elaborando, como no la hay de la ética de la que estaba elaborando. Que hasta ese momento hay dos actitudes frente a lo político que él describe de entrada y que valora de modo muy, muy distinto. Él habla, les recuerdo el inicio del tratado político, affectus quibus conflictamur concipiunt. Vamos a ver, los afectos, coma, que es aquello acerca de lo cual, o aquello por lo cual nos vemos acosados, son considerados de dos modos diferentes. Los afectos, les decía, ¿por qué empezar por los afectos? Pues sencillamente porque esto es la prolongación de la parte cuarta de la ética y porque el afecto es aquello que rige la determinación. El término afecto en su sentido debe ser utilizado en primer lugar en su sentido físico, lo que afecta, el golpe que produce la ruptura de un objeto, la teja de la que hablábamos antes, o que implica el alejamiento o el acercamiento de otro, la modificación de algo. Pero en segundo lugar, el afecto acompañado de representación, es decir, generador de imágenes, generador de imaginación, que mueve a los sujetos a actuar pensando estar rigiendo su actuación, cuando en realidad lo que están haciendo es ser regidos por la lógica de su imaginación. Eso es lo que en el terreno, no ya del sujeto individual que analiza la ética, sino de los sujetos compuestos que componen una ciudad, una sociedad y que generan un imperio, trata de analizar el tratado político. Pues bien, esa analítica de los afectos, dice Spinoza que ha encontrado dos variedades, ninguna de las cuales le satisface, pero que valora de un modo muy distinto. Affectus quibus conflictamur concipiunt philosophi velut vitia, in quae homines sua culpa labuntur. Los primeros que han intentado hablar de la política se han enfrentado a esos afectos en cuyo conflicto se hallan insertos los humanos como vicios, en los cuales caen los hombres por culpa propia. Veluti vitia. Ahora bien, ¿qué demonios se está diciendo cuando se utiliza la palabra vicio? O cuando se está utilizando la palabra virtud, por contraposición. La idea spinosiana es que, en rigor,
quienes atribuyen a la actuación política un ámbito valorativo, no están haciendo más que una especie de penoso onanismo mental, es decir, tomar sus propias representaciones y valorar lo que ellos mismos han proyectado de sus deseos sobre la realidad. Eso, dirá Spinoza, no solo no nos enseña nada de la realidad, sino que nos impide entender algo de la realidad. Para Spinoza, virtus se utiliza exclusivamente en el sentido físico del término, que es el sentido clásico, por lo demás, el que aparece en los clásicos. La consideración moralizante de virtus es tardía. Virtus tomen ustedes Ética 3, proposición 4, perdón, no, ¿qué estoy diciendo? Ética 3, proposición 45, escolio. Las virtudes, sus virtudes, refiriéndose a las virtudes humanas, o sea, su potencia de obrar. Virtud significa potencia. O, en un plano referido al infinito, Ética 1, proposición 34, Dei potentia est ipsa ipsius essentia. La potencia de Dios y su esencia son lo mismo. Ética 4, definición octava, es la definición de la virtud. Por virtud entiendo lo mismo que por potencia. Es naturalmente lo que un físico galileico entiende por el término. La virtud es la fuerza de un móvil. Ética 4.18 escolio. El fundamento de la virtud es el esfuerzo por conservar el ser propio. Y ahí sí encontramos una curiosa distinción que conviene tener siempre a la vista, porque si no, no se entiende nada, ¿eh? Es la que aparece en el epígrafe sexto, ¿no me equivoco? No. En el epígrafe sexto del capítulo primero del Tratado Político. Animi enim libertas seu fortitudo privata virtus est. Ad imperii securitas. Distinción clave que a veces se olvida, pero que es esencial. Lo que el Estado, lo que al Estado corresponde como forma más adecuada, es decir, más estable, no es lo que al individuo corresponde como potencia más estable. La libertas animi, con todas las limitaciones a las que habíamos hecho referencia hace un momento, que diferencian la libertad en sentido fuerte, que solamente es decible del infinito, de la libertad de los seres concretos, que es el control de las determinaciones. Soy libre, no
porque pueda tirarme desde el piso 27 de un edificio y no matarme. Tengo el conocimiento suficiente para saber que si me tiro, me machacaré, haré el cálculo correspondiente y podré establecer en qué estado quedará mi cuerpo al caer. Pero, sin embargo, el conocimiento sí me da un curioso margen de posibilidad, el de calcular si a esa altura puedo utilizar determinado instrumental que suprima el machacamiento, pues que sea un paracaídas, una ladera, lo que demonios quiera. El conocimiento permite modificar el resultado de las determinaciones al introducir una determinación propia. Pero cuidado, esa determinación no prima sobre las demás, opera mediante la regulación de las otras determinaciones. En sentido propio, una libertad que aboliese todas las otras determinaciones, ya lo hemos dicho antes, solamente sería pensable en Dios. Pero bueno, con esa limitación, digo, la libertas es una virtud privada, no una virtud pública. La virtud pública es la securitas, por duro que resulte, porque solo en esas securitas, es decir, en un imperium que permita, que logre establecer un equilibrio adecuado, el modelo que está pensando Spinoza es claramente de la República de los Bit, solo en una securitas que garantice las condiciones de los diversos individuos, cada uno de ellos dotado con potencias diferentes, puede garantizarse la libertas dentro de los márgenes que la potencia de cada uno establece. Allá donde no haya securitas, sencillamente, la potencia del Estado alcanzará tales grados que la autonomía de los sujetos desaparecerá por completo. Frente a ello, decíamos, frente a virtus, que es fuerza, naturalmente lo que tenemos a continuación que analizar es el concepto de vitium, que vitium es sencillamente lo contrario, exactamente igual que hemos hablado de virtud. Al hablar de vicio, lo que tendremos que hablar no es, una vez más, de simples, ¿cómo decir?, de proyecciones morales imaginarias, sino de incapacidades. Un vitium, para Spinoza, es, vamos a ver, lo que sucede cuando decimos que una cerradura ha cogido vicio, es decir, no funciona. El vitium es la ausencia de potencia que imposibilita una actuación. Vitium, en Spinoza, es impotencia, en diversos grados, pero impotencia, lo que se contrapone a la potencia que define la virtus. Pues bien, digo, la idea spinosiana es que en ese juego de la virtus y el vitium, lo que se llaman philosophy, los filósofos, habrían introducido la fantástica idea de que se puede moralizar el ámbito de lo político, introducir categorías de bueno o malo universales en el ámbito de lo político. Pero vamos a ver, lo bueno y lo malo, la ética, lo establecido, no son otra cosa que el modo en el cual cada sujeto, o para ser más exactos, la imaginación de cada sujeto, designa lo que le es deseable o lo que le es indeseable. Llamamos, como dice Spinoza, la ética es una fórmula que es brillante. No buscamos, anhelamos o deseamos algo porque sea bueno. Lo llamamos bueno porque lo buscamos, deseamos y anhelamos. Frente a esos políticos en los cuales Spinoza está claramente aludiendo a todo el ámbito de los tratadistas escolásticos que tratan de someter a la política como una subsección de la moral, Spinoza contrapone el ámbito de los que él llama aquí los políticos. Los políticos no son tampoco teóricos con los que Spinoza piense que puede identificar su análisis. Los políticos son sujetos pragmáticos.
pero sujetos pragmáticos que en la medida en que tratan de estabilizar una sociedad concreta, se ven obligados a atenerse a la realidad y no a la proyección de su imaginación, que al final lo único que les llevaría sería a chocar contra la realidad. De los políticos y de los filósofos, entiendan lo que el término filósofo está siendo utilizado ahí irónicamente al extremo, que designa escolástico, donde está diciendo el filósofo. De los filósofos no se puede utilizar nada, no es más que delirio, fantasía de utopías en las cuales se realizaría el universo de los el universo celestial, la ciudad de los poetas, dice Spinoza, es decir, el sitio en el que no haría falta la política para nada, porque en una isla de utopía, ¿para qué queremos la política? Los filósofos, digo, los utopizantes, que sencillamente deliran, olvidémonos de ellos, los políticos que no deliran, son una panda de hijos de perra, pero de hijos de perra que precisamente, no, lo digo más o menos así, no hacen más que tender trampas a los humanos, la fórmula que utilizan, no es hijo de perra, pero es lo mismo. Pero que, precisamente en la medida en que tienen que hacer que esas trampas sean eficaces, tienen que estudiar la realidad. Y esos nos proporcionan el material a partir del cual podemos entender cómo se anudan las redes de dominación, es decir, cómo se construyen las líneas de fuerza en una sociedad precisa, en una sociedad concreta. Observación entre paréntesis. El léxico no es spinoziano. El léxico que habla de los políticos como contrapuestos a la filosofía política de orden moral, al príncipe cristiano, es un léxico que acuña el padre Rivadeneira en